Y quiero hablaros de una historia pues que a mí me toca mucho, tal vez por ese ministerio de liberación, no lo sé, pero es una historia que siempre me ha impactado muchísimo y de hecho pienso que no es una casualidad que Dios la tenga ahí escrita en su palabra, porque como os decía antes en las ministraciones, Jesús ha hecho tantísimas cosas durante su estancia aquí en la tierra, que la Biblia mismo dice que si tendríamos que escribir una a una las cosas que Jesús hizo, dice que ni cabrían los libros en la tierra de todo lo que se tendría que escribir. Entonces yo pensaba y decía, qué tremendo, que de todo lo que hiciste, las cosas que seleccionaste para dejarnos en la palabra, ¿será que son las perlas que tienen tanto que decirnos? Amén. Y esta es la historia de un hombre desahuciado, de un hombre que verdaderamente, aquella persona que tú dirías, no, con este no hay más nada que hacer, este ya se perdió, este ya no tiene un cambio, una persona así. Dice la Biblia que vivía, que moraba en los sepulcros, en el cementerio. En varios evangelios se cuenta su historia y si lo recopilamos tenemos más datos. Dice que vivía desnudo, que lo ataban con grillos, con cadenas y nada daba resultado, no podían contener su poder, se hería con las piedras. Ya simplemente el hecho de vivir en un cementerio bajo la ley era algo terrible porque estabas al contacto con los muertos y ya tú eras una persona considerada inmunda, ya no podías participar de ningún acto, ninguna actividad religiosa ni nada. Entonces, desahuciado, abandonado, apartado, había perdido la familia, la sociedad le había dado la espalda, sufría las consecuencias del pecado, porque evidentemente que Dios no lo creó así, ni lo creó para un destino así, ¿verdad? Entonces quisiera leer la historia que está en Marcos, en el capítulo 5, los primeros 13 versículos, que dicen así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, está hablando de Jesús, salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Qué tremenda historia, ¿verdad? Los espíritus inmundos necesitan cuerpos para vivir, cuerpos para moverse. Tanto es así que cuando Jesús ordenó que dejaran el cuerpo de aquel hombre, pidieron ir a unos cerdos, cuerpos materiales. ¿Quién iba a apostar por un hombre así? ¿Solo Jesús? Y ahora, ¿quién tendría la fe de creer que algo así podía suceder? Tal vez solo Jesús, pero no era el designio ese de Jesús, porque Jesús espera que tú y yo tengamos la fe de creer que Él todo lo puede hacer. De hecho, si esta historia está en la Biblia, es para que nosotros creamos que no hay montaña que se le pueda enfrentar, no hay gigante que lo pueda detener. Jesús todo lo puede hacer. Esta historia habla de todo su poder, todo lo que Él puede hacer.
A la muerte ya venció, ya lo sabemos. ¿Qué hay después? El imperio de Satanás. Y aquí veremos en la historia cómo Jesús también venció al imperio de Satanás. Porque este pasaje contrasta 3 poderes. El primero vemos ahí claramente por lo que le había sucedido a esta vida, el poder de Satanás. Mucha gente dice, Satanás no tiene poder. Y yo estoy de acuerdo, no tiene poder siempre y cuando no se lo demos. Él no tiene poder si tú no se lo das. Porque la Biblia también dice, no le deis lugar al diablo. Entonces quiere decir que tú puedes al diablo empoderar. Tú le puedes dar lugar. Si expones cierta área de tu vida al pecado, Satanás va a tomar lugar. Y a causa de tu pecado es que él se va a empoderar. Entonces sí, no tiene poder, siempre y cuando no se lo des. El Espíritu Santo entra en ese nuevo nacimiento, como hemos hablado el viernes, y comienza desde dentro hacia afuera a hacer una obra tremenda de restauración. Comienza a restaurar todo nuestro ser y comienza a transformarlo. Ahora somos una nueva criatura, pero recordar que Satanás es el imitador. Entonces, él necesita tomar lugar en nuestro interior, porque desde nuestro interior, desde el interior de tu casa, desde el interior de tus emociones, de tus hijos, desde ahí, él intentará copiar al Señor, pero en lugar de una obra para restauración, para transformación, será una obra para destrucción. Comenzará a destruirte, comenzará a minarte. La Biblia dice que él ha venido a robar, matar y destruir. ¿De dónde consigue el poder? Del pecado. El poder del pecado en mí está vencido en Jesús, en el sacrificio de Jesús. Pero mira bien, te dije que la gracia no cubre pecados consentidos. Entonces, cuando tú consientes un pecado, tú estás empoderando a Satanás. Entonces, el primer poder que vemos en esta historia es el poder de Satanás, que hizo que un hombre perdiera su hogar, un hombre perdiera su decencia, un hombre perdiera sus amistades, perdiera una vida cuerda que Dios le había dado en esta tierra. Todo eso se perdió y terminó aislado, porque Satanás aísla las vidas. El siguiente poder que vemos es el poder de los hombres, porque las personas de aquella región lo que querían era neutralizar lo que este endemoniado estaba haciendo, el temor que infundía este endemoniado, desnudo, con una fuerza sobrehumana. Le intentaban atar con grillos, con cadenas, y este hombre, un mortal, quebraba los grillos y las cadenas. Entonces, todas las personas de aquella región, o muchas personas de aquella región, intentaban frenarlo, atarlo, ¿con qué? Con el poder que tenían, el poder de los hombres, que es un poder limitado. Y en contraste con todo esto tenemos el poder de Jesús, que es el poder libertador. La Biblia dice en Lucas que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay poder sobre su poder, ni nombre sobre su nombre. ¿Cómo me gusta decir esto? La verdad. No hay poder sobre su poder, ni nombre sobre su nombre. Amén. Yo también creo que se merece un aplauso nuestro Jesús. Pues como os digo, que yo creo firmemente que Él nos dejó esta historia aquí escrita para que nosotros supiéramos que cualquier cosa que tú estás viviendo, cualquier cosa por grande que parezca, cualquier cosa que te diga me llamo Legión, cualquier cosa, tú sepas que tu Señor la puede vencer. Y como te he dicho antes, lo único que tengo en claro en el día de hoy es que el Señor me ha dicho, diles que el problema que tienen yo lo puedo vencer, que ese hijo, esa hija que ellos creen perdidos, yo lo puedo traer. Diles que aunque el problema les llame Legión, me llamo Legión, vosotros le podéis decir, tú te llamarás Legión, pero yo vengo en un nombre que es sobre todo nombre, y es Jesús. Lo único que tengo en claro del día de hoy es que Él me dijo, diles y anúnciales. Ni siquiera sé si me voy a saber expresar bien, si voy a hacerme entender bien, pero sé en mi espíritu que Él lo va a hacer, porque Él está determinado a mostrarte su poder.
a mostrarte quién es Él. Amén. Jesús. Di conmigo, Jesús. Entonces todos los tenemos muy claro, ¿verdad? Todos tenemos muy claro que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús tiene todo el poder y lo cantamos y lo declaramos y lo compartimos en testimonios. Entonces, ¿qué es lo que falla? Entonces, ¿qué es lo que falla en la vida de muchos de nosotros? Suelen fallar muchas cosas, pero he encontrado dos que son las más poderosas. Una de ellas es la que te expliqué el viernes, que Jesús nos da una orden de estar en descanso, en reposo, en quietud, en confianza. ¿Recordáis Isaías 30:15? Hablábamos hace un par de semanas que si una orden nos daba Dios en medio de nuestros problemas, en medio de ese gigante que amenaza con destruirnos, lo que el mundo haría sería correr a buscar una solución, y nuestro Dios nos dice: yo te digo, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero como el mismo versículo termina, y no quisisteis. Porque entramos en un desasosiego tan grande frente a los problemas, frente a las angustias, frente a las malas noticias, que en lugar de descansar y esperar la estrategia del cielo, en el desasosiego comenzamos a movernos, y ¿sabes qué sucede? Que entramos en el juego de intentar combatir poderes espirituales con armas naturales. Y ese es un gran error. Combatir el infierno con armas de la tierra nunca va a resultar. Al igual que hacían aquellos habitantes de la región de Gadara. Ellos querían en sus fuerzas humanas combatir una fuerza sobrenatural. Este endemoniado tenía una fuerza sobrehumana porque esa fuerza se la había dado Satanás. A través de su pecado él permitió que su vida fuera destruida, pero después Satanás lo empoderó para hacer el mal. Satanás no tiene poder si tú no se lo das, pero si se lo das, te va a mostrar el poder de su destrucción. Entonces estos hombres intentaban con armas naturales, seguramente harían reuniones, ¿cómo hacemos con este endemoniado? Y querían trincarlo con grillos, con armas de hombres, con pensamientos de hombres. Venía este hombre, rompía las cadenas, rompía los grillos, y dice la Biblia, nadie lo podía dominar. Nunca va a funcionar. Jesús quiere enseñarnos algo aquí. Atento a esto. De la misma manera que las cadenas no podían controlar al endemoniado, de la misma manera que aquellas cadenas, aquellos grillos nunca pudieron controlar al endemoniado, tampoco el pecado en una persona va a poder ser controlado con leyes y con prohibiciones externas. El pecado en una persona no lo vas a poder controlar con leyes ni con prohibiciones externas. Jesucristo gastó su vida por nosotros en esta tierra, y en su gran ministerio, pequeño en tiempo pero grande en poder y en obras, Él una y otra vez intentó demostrar a aquellos religiosos, intentó enseñar a aquellos religiosos, a aquellos legalistas, a aquellos fariseos, que no era así. Que el poder del pecado, que el pecado en una persona no iba a ser atado, no iba a ser controlado poniéndoles leyes, normas, prohibiciones externas. Jesús gastó la vida haciendo entender esto a la humanidad, y ahora, hoy en día, la iglesia de Jesucristo se ha vuelto lo mismo. Muchas personas no han entendido esto y quieren hacer que las personas que llegan con el pecado, quieren hacer que con las leyes, con las normas de hombres, con las prohibiciones externas, esas personas controlen su pecado. Pero el pecado no está para controlarlo, el pecado está para erradicarlo. No entienden que se necesita mucho más que el poder de una ley para libertar, para sanar, para restaurar, para salvar una vida. Se necesita el poder de Dios para que esos grillos y esas cadenas se quiebren de verdad, pero en el corazón, en el alma. Y la religión intenta encima ponerte grillos y cadenas con leyes, normas, prohibiciones. Escúchame por favor, porque esto es bien peligroso. Las leyes, esas prohibiciones, esas normas que vemos en muchos lugares, en muchos ministerios,
hieren profundamente a las personas, profundamente. Las colocan de manera agresiva y hieren las vidas. Mira, Satanás aísla las vidas y nosotros sin quererlo participamos con él en aislar las vidas. Porque llegan con el pecado y nosotros con nuestro legalismo, con nuestra religiosidad, nos hacemos uno con el diablo para aislar las vidas. Porque no hemos entendido que Jesús por tanto tiempo nos dijo, no es así. Por eso tantas personas, y no estoy hablando de los falsos convertidos que hablaba el viernes, estoy hablando de aquellas personas con un corazón genuino, con una conversión genuina, que están luchando con sus debilidades, que están luchando con ciertos pecados, que están encontrando por dónde salir. Estoy hablando de estas personas que vienen y los quieren controlar y los quieren atar y les quieren decir, así no. Tú tienes que quitarte ese piercing, tienes que quitarte ese vestido, tienes que quitarte grillos, cadenas, que las personas por reacción automática hacen como el endemoniado, se vuelven más fuertes en su rebeldía. No es así. Jesús dijo que no era así, porque quien no se vuelve más fuerte en su rebeldía, lo que hace es, como los fariseos, adquirir una fachada. Y entonces vemos personas que dices, con la búsqueda que tenía de Dios, yo conozco gente así, con la búsqueda que tenía de Dios, ¿qué le pasó? Pues le pasó que lo quisieron encadenar, le quisieron prohibir, le quisieron decir por ahí no, pero no había el poder libertador dentro y entonces lo que hizo fue volverse un religioso y un legalista. ¿Sabes lo que es una persona religiosa? Aquel que dice tienes que hacer esto y no lo hace. Pero ¿sabes qué dolor es esto para el corazón? De que el que después descubre que aquel que le está dando las normas, las prohibiciones y todo lo que él tiene que hacer tampoco lo cumple. Porque la ley de la prohibición exterior y de todas esas normas y leyes de hombres tampoco va a funcionar para el que las está imponiendo. Solo el poder de Dios. Y ayer a la noche el Espíritu Santo me hablaba del endemoniado gadareno. Porque hay muchas personas aquí en la tierra como él. Y Dios me hablaba de su dolor. Yo pude sentir el dolor de este hombre. Que no puedes con tu vida. Que no puedes salir adelante con tu propia vida. Y que otras personas están intentando trincarte. Que ya estás viviendo los sepulcros. Que ya te sientes una cucaracha. Y que están intentando trincarte, que te están intentando poner grillos. Mira, aunque su mente ya anduviera en locura, su alma tomaba todo lo que le hacían. Y este hombre tenía profundas heridas de rechazo, de abandono, de desprecio, de odio, de todo lo que se movía alrededor de él, porque era un ser humano. Era un ser humano. Y él no había sido diseñado por Dios para vivir nada de esto. Las personas sufren cuando los religiosos y los legalistas quieren ponerle grillos. Sufren en el alma profundamente. Ayúdate a ti mismo en no exigirte más de lo que puedes. Y ayuda a los demás a no querer condenarlos cuando ves que ellos tampoco pueden. Muéstrate con la gracia de Jesús. Muéstrate de la misma manera, porque solo el poder de Jesús puede producir una transformación. No hay poder exterior que pueda cambiar un interior. No hay poder de un hombre que pueda cambiar algo en el espíritu. Los poderes van juntos, algo espiritual necesita arma espiritual. Entonces lo que puede traer una transformación a tu vida, a la vida de la persona por la cual estás clamando, es una conversión, un nuevo nacimiento. Viene esa conversión, viene ese nuevo nacimiento porque Jesús se acerca a él y esa vida se acerca a Jesús y ahí sí, el Espíritu Santo es el que hace la obra de santificación, ni siquiera tú. Ni siquiera tú. Es que los legalistas tampoco entendieron que la salvación es por gracia y la santificación también es por gracia. Ellos creen que la salvación es por gracia y la santificación es por obras. Y no es así.
Y en esta historia podemos ver que el diablo es un amo cruel, cruel. Si estás pensando en servirle en alguno de tus pecados consentidos, piénsatelo 2 veces. Porque Él es cruel. Él te va a destruir, te va a aislar. No le importa si tiene que tomar toda tu vida para que pierdas tu eternidad. O no le importa si tiene que tomar 10 años de tu vida para haberte destruido al final. No le importa, Él espera. Él sí tiene paciencia. Piénsatelo, porque te va a destruir a ti, y lo malo es que también contigo destruye y desestabiliza todo tu alrededor. Tu matrimonio, tu familia, tus amistades, todos sufren. Este endemoniado era atormentado por Satanás y todo su alrededor sufría con él. Y una cosa importante que te quería decir aquí era que no quiero que pienses, bueno, yo ya estoy con el Señor y yo como que estoy libre de pecado y del diablo y yo ya no le tengo por amo. Yo no quiero que tú pienses así, porque te voy a decir que la Biblia dice no le des lugar. Y no le está diciendo en tu espíritu, ya estás sellado para Jesús, gloria a Dios, pero tú le puedes dar lugar en tu matrimonio, le puedes dar lugar en tus relaciones sexuales, le puedes dar lugar en tu economía, le puedes dar lugar en tu educación con los hijos, le puedes dar lugar en tus amistades, le puedes dar lugar en muchos lugares a Satanás. Y la Biblia dice, no le des lugar, porque entonces te esclavizará. Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú dices, yo tengo a Jesús, pero hay un pecado consentido en tu corazón. Esclavo eres de ese pecado. Y hoy vemos tantísimas vidas destruidas por el poder del alcohol, por el poder de las drogas, por el poder del rencor, que uno piensa como que los drogaditos son una peste y tú tal vez tienes la peste en tu corazón con esa falta de perdón. Entonces estamos destruidos igual que ellos. O se comportan de manera cruel. Se comportan, no son crueles, pero se comportan de manera cruel, de manera odiosa, porque están atados por Satanás. Porque son marionetas, porque Él ya se ha hecho Señor de sus vidas. Incluso usa los mismos vicios en los que andan para señorearse de sus vidas. La misma falta de perdón que hay en sus corazones para no quitar el poder y el gobierno de sobre sus vidas. Atados por Satanás. O tantos matrimonios que no terminan de superar sus problemas, que no terminan de encajar, que no terminan de superar tal vez un área en sus vidas. Tantos matrimonios, tantos hogares con los hijos, que ya los padres están agotados. O mira, padres, también los hijos sufren cuando tú no estás en el Señor y tu hijo está ahí orando delante del trono para que tú vayas a los pies de Jesús. Sufrimiento por las ataduras. Y un gran error de la iglesia, como te vengo diciendo, es que hemos intentado combatir las fuerzas demoníacas con armas naturales y nunca nos va a funcionar. Nunca, mujer, nunca te va a funcionar chantajear a tu marido con las relaciones sexuales para obtener lo que quieres. Porque caes en manipulación. Hombre, no te va a funcionar querer que tu mujer sea de otra manera o querer incluso cambiar a tu mujer o en algún área que tú ves que está coja o incluso que va mal y tú la quieres cambiar y quieres que tu mujer salga a la luz, pero es que tú no eres el Espíritu Santo y no te va a funcionar. Las madres con los hijos queremos provocar siempre cambios con armas naturales. Y lo que sucede es que las vidas comienzan a ser heridas en el alma y comienzan a sentirse basura. Porque ellas ya están mal, ellas ya están en sus sepulcros. Entonces cuando alguien viene con poderes naturales a querer cambiarlas, a querer transformarlas, a querer decirle eso no es así, ahí hay algo mal en tu vida, pues eso ya lo sé yo.
Dame la solución, no me des el bibliazo. Dame la solución, no me des una estrategia de hombres. Dame la solución, no me des poder de hombres, que el poder de hombres también lo tengo yo. ¿Qué sucede? Que las vidas comienzan a ser heridas en el alma y comienza a descender sobre ellas un sentimiento de soy basura. Pero poco a poco este sentimiento, tanto en el esposo, en la esposa, en los hijos, en quien tú estés ministrando, poco a poco se va a volver contra ti, porque después va a ser barrera de protección y como no quieres ser más herido o más herida, vas a alejar su corazón de ti. Porque trabajas con armas naturales. Satanás aísla las vidas y nosotros nos ponemos a trabajar con él para aislar las vidas. Cuando Jesús dijo, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. No es con tu fuerza. Y cuando intentamos combatir estos problemas con nuestras fuerzas, estamos caminando en dirección contraria a lo que Jesucristo dijo que iba a resultar. Vamos en dirección contraria. Estad quietos y nosotros nos movemos para todos los lados. Es con mi espíritu y nosotros usamos todos nuestros poderes, manipulación, chantajes en la cama, todo lo que sabemos inventamos para conseguir lo que deseamos. Poderes de hombres. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo es que tengo que actuar? Es tan fácil y tan difícil a la vez. ¿Por qué es tan fácil que todo el mundo lo sabe y parece difícil porque nadie lo toma? ¿Cómo es que tengo que actuar ante un gran problema? Mira qué sencillo, actúa con oración. Y si fuera necesario, con ayuno, porque es ahí donde se va a manifestar el poder de Dios. Mira, en el versículo 6 dice que cuando este hombre se postró delante de Jesús, es que Jesús le atendió. Cuando lees el texto pareciera que, y sobre todo en otros evangelios, cuando lees el texto pareciera que son los demonios que vienen diciéndole al Señor, ¿verdad? Sí, los demonios hablaron, pero lo primero que el hombre hizo de su corazón fue ver a Jesús y correr a él. Y cuando el hombre se postró, en el momento que se postró, se manifestó. Y fue ahí que el demonio habló y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Pero no fue el demonio el que se postró delante de Jesús, fue el hombre. Aún la persona más endemoniada tiene la ocasión de postrarse, aún por un segundo, delante de Jesús. Y ahí vendrá Jesús y lo libertará. Entonces, si crees que tu esposo, que tu esposa no se postra, porque tú ves que las cosas van mal y este hombre no se postra ante Dios, no termina de rendir rodilla, esta mujer necia o esta mujer que no entiende, bueno, pues si ves que ellos no se postran, ¿por qué no te postras tú? Porque Dios va a atender tu clamor igual que atendería su clamor. Lo que te voy a decir es que el consejo que te doy es, te postres o no, no le des bibliazos. Porque no solo no va a funcionar, sino que estás hiriendo profundamente a tu pareja, a tu hijo, a tu hija. Y poco a poco vas a alejar su corazón de ti. Si crees que tus hijos no se postran, póstrate tú por ellos. 9 años mi madre vivió postrada en el suelo. Y hoy estoy aquí. Sus bibliazos me resbalaban, literalmente. Pero sus oraciones no me resbalaron, porque aquí estoy. Póstrate, no pongas a tus hijos manipulaciones, cosas de hombres, porque no vas a poder contener el pecado. Ahora sí, bien, ponle leyes conforme a tu casa, por supuesto sí, leyes de protección para sus vidas. A esta hora tú estás en casa, con este y con este y con esta no te quiero ver. A este sitio y a este otro no vas a ir. No confundamos las cosas. Eso es proteger a un hijo. Poner ciertas leyes que son muralla alrededor de ellos. Yo me estoy refiriendo a otra cosa. A esas manipulaciones baratas de te vas a ir al infierno. Que el diablo se mofa de nosotros. Cuando encima nos ponemos de su lado a aislar a los que amamos con las mejores intenciones del mundo. Pero comenzamos a aislarlos. Comenzamos a hacerles a un lado porque solamente Dios cambia las vidas y lo único que tú puedes hacer es orar
y ayunar por ellas. Ora por la situación, ora y ora. Ay, pastora, es que yo ya he orado tanto. Pues si la situación no ha cambiado o tú no has cambiado en medio de la situación, es que todavía no has orado lo suficiente. Porque o es eso, o es que me estás diciendo que el poder de Dios es menor al poder de Satanás. ¿Verdad que no? Entonces todavía te quedará oración. ¡Ayuna! ¿Tienes un problema? Ora. ¿Que no te funciona? Ayuna. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva el problema. Mira qué cosa tan fácil y que nadie la toma. Que seguimos dando vueltas en el desierto buscando soluciones que no hay. Con lo fácil que es seguir a Jesús. Con lo fácil que es el Evangelio. Y otra cosita que Dios me recordó que hace años Él me dijo. Pide al Señor por esas vidas, por esa situación que estás pasando, por eso que tú crees esto no tiene cambio, esta puerta está cerrada y no hay quien la abra, esta montaña no hay quien la mueva. Pide al Señor, muéstrate delante de Él, muéstrate delante de ella, aparécete en medio de esta situación. ¿Sabes por qué? Porque hace muchos años el Señor me dijo algo que ayer en la noche me recordó. No fue el Gadareno, no fue el Gadareno el que se acercó a Jesús. Fue Jesús el que se acercó al Gadareno. Si lees un capítulo antes, vas a ver que Jesús calmó una tormenta, cruzó de orilla a orilla de Galilea a la región de Gadara, amordazó las olas impetuosas que representaban esa oposición satánica brutal, mandó callar la tempestad. Todo para salvar a un hombre inmundo. Fue Jesús el que salió a su encuentro. Fue Jesús el que salió de su lugar a la otra orilla porque sabía que ahí esperaba alguien lo estaba esperando. Pide al Señor, aparécete en medio de esa persona, aparécete en medio de sus circunstancias, aparécete aquí, Señor. Porque aún la gente del mundo pueda ver que no hay solución, como muchas personas le decían a mi madre, ella no tiene arreglo. En otras palabras, ¿verdad? Pero la esencia era, hoy tu hija. Pero las voces de alrededor le decían, ella no va a cambiar. ¿Sabes qué? Que donde las personas veían una persona sin esperanza, sin futuro, que había perdido su honra, que había perdido todo, Jesús veía un gran evangelista, como lo era en este Gadareno. Jesús siempre ve otra cosa. Jesús veía en mí quien soy hoy. Jesús veía en este hombre quien llegó a ser. Este hombre, después de ser rescatado, libertado, sanado por el Señor, se convirtió en el evangelista más grande que Decápolis, un grupo de 10 ciudades, tuvo. Fue un evangelista tan grande. Jesús solo tuvo un encuentro fugaz con la región de Gadara. Llegó, libertó y se fue. Pero dejó ahí una simiente. Y este hombre creció y se fortaleció en Dios. Y 9 o 10 meses después, cuando Jesucristo volvió a la región de Gadara, ¿sabes qué pasó? Que miles y miles y miles llegaron a verle y a escucharle hablar. ¿Quién había hablado de Jesús? El que antes había sido un endemoniado y ahora había sido convertido en un grandísimo evangelista. Esta fui yo y ese eres tú. Jesús vio en ti lo que nadie veía. Jesús vio en ti lo que nadie veía. Y tiene un propósito tremendo contigo. ¿Quién puede paralizar este propósito? Tú. Nadie más que tú. En este milagro vemos que Jesús puede hacer lo que nadie ha podido hacer. Puede cambiar las situaciones que nadie ha podido cambiar. Puede dominar a quien nadie ha podido dominar. Lo que los médicos dicen no, Jesús te dice sí. Lo que en tus fuerzas no has conseguido, Jesús te dice deja tus fuerzas, porque yo tengo las mías. El demonio se llamaba Legión y era un nombre para declarar poder. Pero cuando seguimos leyendo la historia vemos que Legión
se tuvo que postrar ante Dios y decir, por favor, déjame ir a los cerdos. ¿Dónde estaba toda su furia y todo su poder? Esto es lo que Satanás hace, presentarse con una carta que además nadie le pidió, para decirte lo grande que es, lo grande que Él es contra ti. Me llamo Legión porque somos muchos. Pero cuando Jesucristo entró en escena, los muy muchos tuvieron que pedir permiso para ir a cerdos, animales inmundos. Los inmundos pidiendo permiso aún para usar inmundos. Porque no hay poder sobre el poder de Dios, ni nombre sobre su nombre. Porque no hay poder sobre el poder de Dios, ni nombre sobre su nombre. No importa que te diga, me llamo Legión, dile, no me importa. Yo sé en el nombre de quién he venido. Y se llama Jesús. Amén. Y encontrarás que tus problemas están pidiéndote permiso. Los que me ayudan en las liberaciones. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado los demonios pidiendo finalmente permiso para salir? Si al final el infierno se rinde a los pies de Jesús. No me atormentes más, dime que me vaya. Demonios me dicen eso en la boca de personas. Porque cuando aparece Jesús, Jesús dice, salta. Y el demonio dice, ¿hasta dónde, Señor? No tienes que tener miedo a Satanás, no tienes que tener miedo a sus demonios, no tienes que tener miedo a sus obras, ni a todas sus amenazas, porque lo único que puede hacer contra ti es amenazarte. Es decirte lo grande que es, pues si no tiene más que decirte, tendrá que de alguna manera mostrarse poderoso, ¿no? Pero la Biblia dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y en nosotros está el Espíritu de Dios y en el mundo está Satanás. Entonces mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cómo voy a temer de un demonio? ¿Cómo voy a temer de una amenaza? Cuando te amenaza, él diré, tú verás. A mí por un tiempo siempre me amenazaba con mis hijos. Siempre me amenazaba. Bueno, sabéis las historias. Nathan incluso estuvo deshidratado muy mal en el hospital. Tengo historias para cada hijo. Hasta que un día me planté y le dije, mira bien, que me vuelvas a amenazar con uno de los que no son mis hijos, son los hijos de Dios. Mira bien y entiéndelas con él, hasta el día de hoy. Porque sabe que por ahí ya no puede. Se acabaron sus amenazas van a seguir hasta que tú las detengas. No más. Porque él no tiene otro poder que el que tú le das con tus temores, el que tú le das con tus pecados, no hay más. No hay más poder que ese. Entonces posiciónate. ¿En qué mes estamos? Posicionamiento. Posiciónate en Dios. En saber quién tú eres, el poder que tú tienes porque Cristo está en ti. Y el poder de Dios fluye a través de ti para deshacer las obras del infierno. Entonces no tengas miedo cuando te dicen, yo me voy a comer a tus hijos, me voy a comer tu matrimonio, me voy a comer. No, no tengo temor. Voy a pedir los músicos. No tengo temor. Tú puedes hablar, puedes amenazar, pero yo tengo al quien se acciona contra ti. Yo tengo a aquel que te dice y te pone fin. Yo tengo a aquel que tiene todo el poder. ¿De qué voy a temer? Pero eso sí, escúchame, iglesia, si tú estás del lado de Jesús, entonces pelea la batalla con las armas de Jesús. Oración, ayuno, obediencia, fe, posicionarte en lo que Dios dice y no en lo que las circunstancias dicen. Desde ahí vas a poder vencer una batalla. Porque si quieres estar en Dios, pero quieres seguir usando las armas de hombre, no va a funcionar. No va a funcionar. Creo que hoy es un buen día para desarmarnos, ¿qué os parece? La mujer que usó manipulación, tire sus armas de Jezabel en este lugar. El hombre que intentó cambiar a su mujer, tire esas armas. ¿Quién te endiosó? ¿Tú no eres el Espíritu de Dios? Los padres que intentaron a trancazo limpio traer a sus hijos al Evangelio, tira esas armas. Hieres a tu esposo, hieres a tu esposa, hieres a tus hijos. El alma queda fragmentada, todos quedan heridos.
y encima no resultó. ¿Para qué? ¿Por qué no entregar todo y decirle al Señor, sabes, empiezo de cero? Dijiste que no era en mi poder, quiero ver el tuyo. Dijiste que tú ibas a hacer, dime qué es lo que tengo que hacer, que me voy a alinear a ti y vamos a correr. Déjame orar por ti. Si tú has recibido esta palabra del cielo, yo te voy a pedir que hagas algo, que vengas y te posiciones en Dios, en sus obras. Y voy a pedir también por ti, tal vez nos estás viendo ahí y estás pensando, yo también quiero. Pues ahí donde estás, el Espíritu de Dios está contigo y tú le puedes decir, perdóname, Señor. Perdóname porque mira, en mi espíritu veo personas quebrantadas. Dios está ahí para ti. Tócalas, Señor, que sepan de tu realidad, del abrazo, del consuelo, de la presencia, del poder que hay para ellos. El infierno nunca tendrá la última palabra. Tú reirás con Jesús, reirás y reirás. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre ti que todas esas armas que yo en mi espíritu veo que quieres deshacerte, quieres sacarlas de ti, caen delante de ti y ahora te empoderas y te levantas como un nuevo ser en el nombre de Jesús. Y también para ti, iglesia, entrega tus armas, porque a veces Dios tiene armas que entregar y no puede porque el lugar donde iba la espada ya está ocupado con un palo. Os conté la visión que Dios me dio cuando yo bebía y mucho. Y el poder de Dios siempre va a estar para ti. Dios no se limita diciendo, pecadora, no voy a tocarte, no. Él vino sobre mí como en estos llamados suele suceder y yo caí bajo su poder, pero yo tenía una vida desordenada. Y entonces el Espíritu Santo me dio una visión y me mostró una copa de vino y una copa de aceite. Y yo en mi espíritu sabía que Él me decía, si tú me entregas el vino, yo te voy a entregar mi unción. En ese momento yo no sabía qué era la unción, pero sabía que era el aceite. O sea, te voy a entregar aceite. Sabía que era algo bueno, algo poderoso. Pero la decisión estaba en mí. Y por años no entregué. Y por años sufrí. Y Dios siempre me estuvo esperando. En cada borrachera, Él estaba para mí. Y me salvó la vida cientos de veces. Y me salvó de las cosas más horribles que tú puedes imaginar. Cientos de veces. Y otras las sufrí. ¿Para qué tardar tanto? ¿Para qué tardar tanto en llegar? ¿Por qué no decirle al Señor hoy, te entrego todo mi ser, todas mis armas, todos mis caminos, todo lo que quieras? Porque te quiero a ti.